Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús, por cuanto que, vuélvalo a decir fuerte, por cuanto que, están que, puede tomarse asiento, puede tomar asiento. Bueno, me siento muy gozoso, la verdad, siento un ambiente muy bonito estos días que he estado. Y yo quiero, porque hay un tema en esta mañana y es la verdadera condición del ser humano. ¿Cómo es el tema de hoy? Yo pudiera decir la realidad de la condición del ser humano, la verdadera realidad. Y hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu realidad? Porque a veces las personas viven, como dice un cantante mundano, en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Y no vaya a seguir el coro. Pero hay gente viviendo en fantasías, porque el enemigo, el diablo, sí que es bueno para hacerle vivir a la gente, creer mentiras y que el ser humano se sienta bien sin Dios. Eso es una mentira, ¿oyó? Que el ser humano crea que está bien sin Dios, porque el que llena el gozo es Dios. O sea que toda persona que no esté con Dios, realidad o en verdad no está bien, porque Dios es el que llena el corazón. ¿Están aquí? Ah, bueno, ayúdenme con un amén. Cuando yo digo una verdad, usted va a decir amén. Eso, no se vaya a quedar callado. Si yo digo algo que es verdad, ¿usted cómo va a decir? Eso. Ahora, como tengo tiempo corto, voy a hacerlo más rápido y me voy a hacer entender lo más posible. Hay una palabra en griego que significa amartema, que quiere decir el pecado o la doctrina del pecado. Y hoy, con este mensaje que yo te voy a predicar, yo lo que busco es confrontar tu realidad. Te voy a confrontar con la palabra y voy a ver que tú con la palabra, que es un espejo, te puedas analizar cómo está tu alma. Entonces lo que quiero hacer es de pronto no gritar mucho, sino quiero que tú me entiendas lo que te voy a predicar y que tú puedas comprender cómo está tu vida. Entonces, para iniciar, quiero decirle que el pecado es errar al blanco, errar al blanco. El pecado es cualquier actitud o acción humana que no da en el blanco, que no da en el objetivo y que no da en la meta de la gloria de Dios. Es decir, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios y desobediencia viene siendo como pecado. Quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas personas juzgan a otras porque pecan diferente a ellas. Se lo voy a repetir. Muchas personas juzgan a otras porque pecan diferente a ellas. Hay personas que dicen, mira, es que esa persona tiene 3, 2, 4, 5 mujeres, pero usted es chismoso, es mentiroso, es alcohólico, le gusta el bochinche. ¿A cuánto le gusta el bochinche aquí? ¡Ey, aleluya! Gloria a Dios. Bueno, aquí hay sinceridad en esta mañana. Hay sinceridad y eso Dios le agrada. Hay gente que le gusta mucho el bochinche, hermano. Y entonces nosotros a veces clasificamos los pecados, porque hay gente que sí que sabe clasificar los pecados, que una media mentira. No existe media mentira.
Una media mentira es una mentira completa. No existe que no, que más o menos. O es una cosa o es otra. Y voy a empezarlos a contextualizar. La Biblia dice que no hay que servir a dos señores, porque se ama a uno y se aborrece al otro. Uno tiene que definirse: o estoy con Dios o estoy con el diablo. Es así. O estoy en la iglesia o estoy en el mundo. Pero no puedo tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. No puedo servir a Dios y salir de aquí a servirle al diablo. Digan gloria a Dios. Aquí no van a haber mucho amén. No, no va a haber. Pero es que te tengo que predicar la verdad. ¿Ya vio? Diga gloria al Señor. Ahora, traspasar una línea prohibida, eso significa el pecado. Traspasar una línea, ¿qué? Prohibida. Entonces quiere decir, según esta definición, que el pecado ocurre cuando el hombre, el ser humano, pasa deliberadamente o accidentalmente la línea de la ley de Dios. La línea de la ley de Dios. Una definición teológica puede definir el pecado como cualquier cosa en la cual la criatura, el ser humano, no expresa un carácter santo del Creador o es contrario a ese carácter. Es decir, no vivir de acuerdo como lo dice el Señor. Oiga, hermano mío, yo no sé, pero ayer yo escuché un testimonio, me encantó. Y el hermano decía que él creía en Dios a su manera. Y hay personas que hoy en día tienen su propia Biblia. Tienen su propia Biblia y sus propios versículos y creen a Dios a su forma. Y creen que están bien con Dios así. Yo he conocido gente que me ha dicho, una vez fui a evangelizar a una persona y yo le dije: manito, Jesucristo te ama. Él tiene algo bonito para tu vida. Deja el pecado, arrepiéntete. Y me dijo: no, yo estoy bien con Dios. Yo hago la voluntad de Dios. Y yo, bueno, yo le respeté su manera de creer, ¿no? Su concepto. Pero al rato lo vi con una cajetilla de cigarrillo. Y yo dije dentro de mí: y este dice que está bien con Dios y fumando, ¿ves? Dentro de mí, ¿no? Porque hay gente que piensa que a su forma se va a salvar. Y es que no es a su forma, ¿oyó? Es a la forma de Dios. Diga gloria a Dios. Es a la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Voy a parafrasear cosas aquí y a decirle el origen del pecado. ¿Dónde inició el pecado? El pecado inició en el cielo. ¿El pecado dónde inició? En el cielo. ¿Y cómo inició eso? Dios creó un ser. Ese ser era luz. Ese ser era el lucero, hijo de la mañana. Y Dios lo crea como un ángel, un querubín. Y lo crea con una fiesta, le hace piedras preciosas, oro, plata, carbunclo, diamante. Y hubo una fiesta, tamboriles en el nacimiento de ese ser. Fue un ser muy especial, un ser muy admirable. Y este ser, dicen los eruditos, que él cantaba alabanzas, dirigía la orquesta de los cielos. Era un ser muy especial, particular. Pero sucede que un día, dice la Biblia, que a causa de su hermosura, imagínense, a causa de su hermosura, porque hay gente, hermano, que su hermosura le puede dañar el corazón. Hay gente que se cree que, yo digo, que caminan como en tejado, como águilas en tejado caliente. Se creen que nadie los domina, que son la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué es lo que se come aquí en Bicur? ¿Qué se come aquí? Se creen el último queso de aquí.
Digan gloria al Señor. Así que ese ser se creyó tanto que dijo: yo también merezco adoración, yo también merezco que me honren. Y sucede que tomó sus aliados y los contaminó, y hizo una rebelión en el cielo, adulteró la originalidad. Y entonces dice la Biblia que se halló en el pecado, maldad. Así que el pecado ocurrió ¿dónde? Y entonces Dios lo tuvo que desechar con todos sus demonios y sus ángeles. Y dice la Biblia que ellos vinieron a la tierra como un rayo y cayeron. ¡Pah! Y entonces ahora yo le digo que el pecado tiene unas consecuencias. Y escúchelo bien. El origen fue del cielo, pero este ser introdujo el pecado en el mundo, en el universo. Y el hombre invitó el pecado al mundo. Es decir, el pecado nace en el cielo, pero el ser humano lo invitó al mundo. Ahora escuche bien las consecuencias que tiene el pecado, porque uno peca ahora y paga después. ¿Oyó? Escuche bien, usted peca ahora y después tiene que pagar lo que pecó, porque el pecado tiene consecuencias. Dígale que está a su lado: el pecado tiene consecuencias. Y escuche las primeras consecuencias en este ser que era un ángel, en este ser que era luz, que fue el primer pecador. Y él experimentó las primeras terribles resultados del pecado, y fueron consecuencias inmediatas. Y Lucifer lo que primero pierde fue el cielo. ¿Dónde estaba él? ¿Qué perdió entonces? Lo primero que perdió fue ¿qué? ¿A causa de qué? Bueno, fue arrojado, fue destituido. Pero mire esto: de ángel, de ser un ángel de luz, a ser un demonio de oscuridad. Hay personas que han tenido experiencias con demonios. Hay personas que han visto, que han sentido una fuerza del enemigo. Y pues también para la gloria de Dios, bueno, no sé si decir para la gloria de Dios eso, pero también he experimentado en algún momento eso. Y eso no es nada hermoso. Eso no es nada, yo vi a un demonio, qué gloria. No, hermano mío, eso da miedo. Eso uno se quiere, hay poder en Jesús. Porque él, por su consecuencia del pecado de un ángel, pasó a ser ¿qué? Del cielo a la tierra. De ser hermoso, dice la Biblia que era hermoso, pero después Ezequiel dice que vino a ser un espanto. Y para siempre serás. De ser luz a ser oscuridad. Y se convirtió en el dragón depravado de la tierra. De ser un ángel, un querubín, Apocalipsis ahora dice que es un dragón. ¿Por qué? Por el pecado. Esas fueron las inmediatas, las consecuencias inmediatas. Pero las futuras, ¿usted sabe cuál va a ser la consecuencia futura de Satanás y sus demonios? Que van a ser arrojados para siempre en el lago de fuego. Porque Dios preparó ese lugar para ellos. ¿Por cuánto pecaron? ¿Ya vio lo que traen consecuencias del pecado? Ahora, en el hombre, el engaño de la serpiente, porque el enemigo se introdujo en una serpiente porque era astuta. Y Satanás siempre utiliza a las personas que le abren la puerta. Satanás siempre va a usar a alguien que le diga: úsame, aquí estoy, yo te voy a abrir la puerta. Y entonces aquella animal, aquella serpiente, con astucia
mordió al hombre y le introdujo un ser. Porque vuelvo y repito, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y le dice al hombre bajo un engaño: el día de que comas del fruto, ese día vas a ser como Dios. ¿Y por qué le dice vas a ser como Dios? Porque eso ha sido la intención del enemigo por toda su vida: ser igual, ser como Dios. Y entonces el hombre entendió y dijo: wow, qué buena propuesta. Y entonces el fruto era codiciable, porque el diablo no te va a poner tentación que tú vayas a decir: no, eso a mí no me gusta. El diablo te va a poner la tentación que más te gusta. Usted está aquí conmigo, ¿cierto? Bueno, diga gloria a Dios. El enemigo te va a poner lo que a ti más te gusta. Y entonces era codiciable a sus ojos, a su vista. Y entonces le dijo que el día que coman no iban a morir. Ustedes comen pero no van a morir, pero Dios sí les había dicho: ciertamente el día que coman del fruto morirán. Pero el enemigo vino y tergiversó la verdad de Dios y le hizo entender al hombre que no van a morir. Y entonces la palabra de Dios dice que por cuanto un hombre, o por cuanto el pecado entró por un hombre, así pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán le abrió la puerta al pecado, entraron dos criminales viciosos y también entraron inmediatamente como consecuencia. ¿Y sabe qué fueron esos dos verdugos que entraron a la vida? Entró a la raza humana la muerte física y la muerte espiritual, porque antes del pecado no existía muerte, porque Dios creó al hombre para que viviera para siempre. La voluntad de Dios era que el hombre viviera por toda la eternidad, pero el hombre falló a la voluntad de Dios y entró el pecado, y como consecuencia la muerte. Diga gloria a Dios. Entonces, después del pecado, el paraíso se convirtió en un desierto y la vida dejó de ser eterna por causa del pecado. Porque el pecado tiene un salario, una paga, y es la muerte. La Biblia dice que Dios mandó diciendo: de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado algún día que las cosas que a usted más le dicen que no puede hacer son las que más rápido hace. Las cosas que a uno le dicen eso no se puede tocar, a uno le da curiosidad de tocarlo. Usted va a una casa y le dicen: esa puerta no se puede abrir, y usted pregunta: ¿y qué hay allá adentro? ¿O no? ¿Y por qué no se puede abrir? Porque dicen por ahí que la curiosidad, ¿qué? Ojalá que a usted no lo vaya a matar la curiosidad. Diga gloria a Dios. Entró la muerte física. El hombre no nació para morir, pero a causa del pecado que entró, la muerte, ¿cierto? Todos nos vamos a morir aquí algún día. Dígale al que está a su lado: te vas a morir algún día. Eso es verdad. La gente dice: no, es que yo voy a vivir. Te vas a morir, yo me voy a morir. Porque el hombre, por cuanto pecó, entonces entró la muerte. Y usted sabe qué significa la palabra muerte: separación del alma de su cuerpo. Porque la palabra muerte significa separación. Y dice la Biblia que de la manera está establecido que los hombres mueran una sola vez. Aquí no existe reencarnación. Aquí no existe eso.
mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y sabe qué muerte también entró? La muerte espiritual, por consecuencia del pecado. La muerte espiritual es esa separación del hombre y Dios, esa división del ser humano y Dios. Yo les tengo que decir algo antes de concluir este primer mensaje. Por eso te digo que hoy no te voy a gritar tanto. Te voy a solo a decir la verdad. Escúchame, todos no se van al cielo. Todos no se van al cielo. Nosotros nos enseñaron que el que muere hay que ponerle una palomita y hay que decirle vuela alto y vuela súper alto, que en paz descanse. Eso es una mentira. Hermana, si todos se fueran al cielo, no existiría Biblia. ¿Para qué Biblia? Si es el manual para salvarse. Si todos se fueran al cielo, la cruz de Cristo fuera en vano. ¿Para qué Él va a morir por gente que se va a salvar? Explíquemelo usted. Si todos se fueran al cielo, no existiría iglesia. Porque hay una iglesia para prepararme para ir al cielo. Escuche, ¿usted sabía una noticia? Que el infierno no es para usted. No, Dios no hizo nunca el infierno para los hombres. Dios hizo el infierno para el diablo. Pero sucede que el ser humano le está creyendo más al diablo que a Dios. ¿Ah? ¿Cómo es posible eso? El ser humano se está dejando llevar de las estrategias del diablo, del pecado, porque lo que nos lleva a nosotros a la muerte es el pecado. Y por eso vino Cristo a vencer ese verdugo, a vencer eso que nos separaba de Él. El pecado, hermano, nos había alejado de Dios. Y no había nadie que intercediera por nosotros a Dios, porque todos los que estábamos aquí estábamos manchados. Aquí nadie puede decir, es que yo no hice nunca nada malo, es que yo me crié en un hogar cristiano. Pues te digo que todos no teníamos acceso a Dios. Ninguno por nuestra fuerza podíamos acercarnos a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que lo buscara. Dios empezó a buscar por la tierra. ¿Quién me busca? Y Dios dijo, no hay nadie, no halló a un justo. Él dijo, ve, todos se dejaron engañar. Y tú sabes quién engañó al primer hombre. Una serpiente habló con una mujer. Una serpiente le abrió el oído a una mujer. Pero me llama la atención, porque en el Nuevo Testamento una mujer no escuchó la voz de una serpiente, sino que una mujer escuchó la voz de un ángel que le dijo, bienaventurada eres entre las mujeres, de ti nacerá el Salvador del mundo y Él salvará al pueblo de su pecado. Yo no sé si alguien puede decir gloria a Dios. Ahora, sucede que, déjame ilustrarte esto ya para terminarte. Sucede que, te lo ilustro de esta manera, aquella serpiente con su veneno mortal que fue el pecado,
mordió al ser humano, lo mordió, abrió toda su boca y lo mordió. Y entonces el ser del hombre, en su sangre, fue contaminada y alterada por el pecado. Es por eso que tú miras que tu padre fue un drogadito, fue un alcohólico, y los hijos que se levantan salen también siendo alcohólicos, salen también siendo drogaditos, y se muere tu padre y sigues con el legado, y te mueres tú y tu hijo continúa el legado, y parece ser que nos vamos muriendo, pero el pecado sigue vigente, se sigue transfiriendo de generación en generación, y el veneno poco a poco va matando la vida del hombre. El veneno poco a poco va consumiendo el corazón del ser humano. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que me ayuden aquí porque ya casi les termino. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel pecó. El pueblo de Israel murmuró, habló contra Dios y contra Moisés. Entonces Jehová envió al pueblo unas serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo a causa de aquella serpiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Porque hay gente que peca contra Dios, pero contra el hombre también. Mantienen hablando mal de los demás a sus espaldas, mantienen criticando, mantienen juzgando. Y entonces estos hombres estaban atemorizados y le dijeron a Moisés: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Habían unas serpientes, hermano, ardientes, que estaban mordiendo y matando al hombre. Y entonces Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, aleluya, y cualquiera que fuere mordido por la serpiente, y mira aquella serpiente que está arriba en el asta, cualquiera que haya sido mordido, pero antes de agonizar, aunque la serpiente lo haya mordido y se sienta agonizando, pero si mira a la serpiente que está arriba, iba a vivir, iba a tener la vida. Y dice la Biblia que Moisés hizo una serpiente de bronce que habla del castigo, habla del juicio, y la puso sobre el asta. Y alguno que mirare, que fuere mordido y mirare a la serpiente de bronce, iba a tener la vida. Pero en el Nuevo Testamento me encuentro un texto que dice: alabanzas al nombre del Señor. La Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Escúchame bien. A Jesús lo pusieron en el centro. Habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y a él lo ponen en el centro como siendo el malhechor, el peor malhechor de todos. La gente creía que él era el más malo de todos, pero no, Señor. Él estaba cargando el pecado de todos nosotros, y nosotros miramos a la cruz, y aunque íbamos mordidos por el veneno del pecado, alguien nos habló de la cruz, alguien nos habló de la cruz, y cuando miramos a la cruz fuimos levantados, aleluya. Oh, alguien que diga gloria a Dios, alguien que diga gloria a Dios. La Biblia dice, el versículo que algunos hombres de Dios dicen que es el corazón de la Biblia, está en San Juan capítulo 3 versículo 16, y usted lo va a entender ahora. La Biblia dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo. La palabra amó aquí significa en pasado. Lo que quiere decir es que Dios nos amó en el pasado, pero también dice que ha dado. Lo que quiere decir es un tiempo presente. Ahora dio para que todo aquel que en él cree ahora no se pierda, mas tenga la vida eterna en el futuro. Lo que quiere decir es que el amor de Dios está presente en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios no ama por lo que hace. Dios no te ama por lo que hace. Dios te ama por lo que eres. Oh, alguien que alabe el nombre del Señor. Aquí entro a concluir. Alguna vez estaba predicando en la iglesia. Y mientras estaba predicando, yo tomé este versículo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mientras yo predicaba esto, porque cuando recién me sacaron al ministerio, a mí me tocaba predicarles a 2 personas. Mi esposa es testiga. Y yo les predicaba con la misma euforia que siempre he predicado. Aunque era 1, aunque eran 2, a veces ni iban. Y predicaba con todo mi corazón. Y ese día estaba predicando este versículo y terminé la predicación. A veces uno como predicador quiere que Dios haga maravillas, pero como esto es de Dios, yo vine a dar la palabra que Dios me puso. Y entonces yo prediqué y parece que todo fue normal. Ya nos íbamos a ir a la casa. Y ese día mi mamá estaba en el culto. Mi mamá todavía no es creyente, pero ese día fue al culto y escuchó esta palabra que yo estaba predicando. Y ella me dice: mijo, ¿me dejas decir algo? Y yo le dije: claro, mamá. Y le dije a los hermanos: no se vayan todavía, los amigos que habían, esperen que mi mamá va a contar algo. Mi mamá se paró enfrente de todos. Eso yo no lo sabía. Ese día me di cuenta y eso. Mi mamá entonces contó que un día ella estaba viviendo una situación económica muy duro en su familia, con nosotros, con nuestros hijos, con sus hijos. Y no había plata, no había comida, no había la mesa, no había nada. Y entonces el diablo le dijo a la mente: cómprate un veneno de ratas. Y ese veneno de ratas, compra un poco de arroz y mezcla el veneno con arroz y dáselo a tu hijo, a todos tus 4 hijos, a uno por uno dale, y después come tú. Y todos se mueren. Eso le dijo el diablo a mi madre. Pero ella decía que ya lo iba a hacer. Estaba a punto de hacerlo, cuando alguien le dijo en su espíritu: detente, detente. Y algo más fuerte le habló a su alma: detente, son tus hijos. Yo ya estaba convertido, yo ya era predicador. Y cuando se acabó el culto, todos los amigos comenzamos a llorar, hasta yo comencé a llorar. Ella dijo: cuando usted estaba predicando que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, un día Satanás me quería matar, un día Satanás me quería destruir,
Pero ese día llegó Jesús a dar vida. Ese día llegó Cristo a cambiar mi alma. Había un adolescente. Ese adolescente, dice la Biblia que un espíritu lo metía en el fuego y lo metía en el agua. Desde niño tuvo traumas psicológicas desde niño. Un demonio lo metía en el fuego y lo metía en el agua. Cicatrices de por vida. El pecado abusó de él. Pero sucede que un día lo llevan a Jesús y el demonio lo ve. Y yo dije dentro de mí, si el demonio no lo mató cuando tuvo la oportunidad, menos lo va a matar cuando está Jesús delante de él. Porque cuando está Jesús hay vida. Póngase de pie, por favor. Escuche. La gente se está muriendo. Y el problema no es morirse. El problema no es morirse. Porque de seguro todos nos vamos a morir. El problema es morir sin Dios. Es morir sin aceptar a Cristo. El problema es morir sin tomar la decisión y decirle al Señor: Señor, yo hoy me quiero entregar. Hoy quiero que limpies mi pecado. Y yo quiero decirte que hoy hay una oportunidad para tu vida.